Aceptar. Ujú. Cuando termine la sesión, ¿me ¿Ya? escucháis? Ya, ¿Sí? cuando termine la sesión te dice la opción de dónde guardarla. Ahí tú atento, revisas si lo guardas bien, le pones un nombre que se entienda, le pones entrevista que es y listo. Sí, sí, Ya. Yo ya estoy grabando, graba tú también audio. Acuérdate, sí. explica el tema de nuestro tema. Básicamente trata sobre la ruta del sector cinematográfico chileno, es decir, el estado actual del cine chileno como una industria cultural que está en construcción, pero que pese a su reconocimiento internacional y a las políticas de fomento, enfrenta obstáculos para económicamente ser una potencia y consolidar un vínculo real con su audiencia nacional. Eso. Ujú. Oh, estoy nervioso, voy a improvisar, pero da lo mismo. Vamos con éxito. Ojalá entre a la hora para que no se... Hagamos la corta, seamos extensos, seamos concisos. Mm. Te dijo ok. Sí. Al final me puse polerón, me dio frío. Dale, Javi, saca la personalidad. Real nigga motherfucker G. No hay ahí, acuérdate. Ya, maravilloso, que pisado. Tienes que dejarme ser. Acuérdate de apretar la pantalla de Kesney para que se vea más grande la de él. Ya, ok. Eso sí se puede hacer, acuérdate. ¿Quién me habló? ¿Tú? Ah, Hace rato. a ti te hablaron. Oh, estoy nervioso. ¿Pero por qué estás nerviosa? ¿Está todo bien? Es que la voy a improvisar. ¿En serio? O sea, las tengo escritas, pero muy desordenado, así que y el orden lo voy a improvisar. Nada, mentira. Desde tu experiencia como cineasta y espectador, Exacto. ¿cuáles dirías que han sido los hitos que más marcaron la evolución del Sí, pero cine? yo les pregunto. Si quería explicar, ¿te Nuestro tema sabía básicamente trata sobre la ruta del sector cinematográfico chileno, actual del cine chileno. ¿Está mal escrito eso? Mm. No, pero es que no digáis eso, nuestro tema trata sobre el sector cinematográfico chileno, el estado actual del cine chileno como una industria. Eso es lo que va, mira. Ah, sí, sí, se me había cortado la página. Ahí está, mira, la actualicé. El Amigo, estado... se me cortó la página. Ah, ya, sorry. Ah, Ya, pues, Bernardito, que son 40 minutos nomás. Hay que pedirle un ahí consentimiento. está. Después por WhatsApp le hablas. Upa, Hola. Ay, se está conectando. Tranquila, paciencia. Hola, hola. Bernardo, hola, hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bien, aquí con frío, ¿Frío, sacando no? adelante el trabajo. ¿Tú todo bien? Todo bien, sí. Llegué recién de la universidad. ¿Sí? ¿Estaba Buenísimo. haciendo clase? Sí, hago clases en la Católica los lunes. Ah, buena. Relación a cine, obviamente, ¿cierto? ¿O Sí. algo audiovisual? Ah, ya. Hago videoclip en la Católica. Videoclip. Ah, Que ha sido bien entretenido. interesante. Porque, Oye, Bueno, no, creo que no hay problemas de audio, así que podríamos empezar. ¿te ¿Te escuchas parece? bien? ¿sí se Ya. escucha todo bien? Perfecto. Sí, Ya, yo le escucho bien. Ya, ya. maravilloso. Mira, básicamente vamos a hablar sobre la ruta del sector cinematográfico del cine chileno, actual como industria cultural en construcción, que pese a su reconocimiento internacional y las políticas de fomento, enfrenta obstáculos para económicamente ser una potencia y consolidar el vínculo real con su audiencia nacional. Wow, manso título, pero lo entendí. Sí, sí, Maravilloso. sí. Estamos como todavía en redacción. Mira, para contextualizar un poco, nosotros nos encontramos obviamente en la etapa de conseguir entrevistados, ¿vale? ¿Ya? Para después empezar con esa información a construir nuestros nodos, que son como subtemas. Los nodos que nosotros tenemos barajados son historia del cine chileno, o sea, donde vamos a explicar la historia y el contexto actual, un nodo 2 que se llama dimensión económica,
un nodo 3 que se llama Dimensión Política y Jurídica del Cine Chileno, los cuales esos dos nodos tienen que ver más o menos como con la gestión y fomento de la cultura cinematográfica. Y un nodo 4 finalmente vendrían siendo los públicos y las audiencias, en donde nos centraremos más que nada en las personas que consumen cine chileno y las temáticas las cuales van dirigidas a cierto tipo de población, o sea, cuál es el público objetivo. Obviamente aún no están construidos, pero esos son los nodos que nosotros tenemos como de investigación para empezar a trabajar. Y bueno, sabiendo eso, vamos a empezar la entrevista. ¿Ok? Ok, Bueno, denle. Yo dale. estoy preparado. No soy, no Un soy momentito, productor. vamos a apagar nosotros la cámara solamente para que se vea usted, si es que no es problema. No, Ok. tú apágala, yo me quedo acá. Si es que Ya, no. es para que se viera. Bueno, Ya, ahora sí. Bernardo, mira, las primeras preguntas van a ser a son de darnos como tu visión personal como director de cine. Y bueno, partimos con, ¿qué lenguajes cinematográficos o elementos sueles considerar o buscar para retratar a la sociedad chilena en tus proyectos? Yo creo que a mí lo que más me gusta, o lo que, sobre todo que tiene que ver entre una mezcla entre comedia y, creo que me gusta, me gusta identificar eh, tipos de personas, identificar temas. Creo que a mí me importa mucho la conexión con el público. Eso no significa de hacer la película más comercial posible, pero sí lo que más y me ha costado, y creo que lo que más me ha esforzado es que lo que tú veas, más que sea real, porque no sé si el cine tiene que ser real, pero que haya una conexión, un diálogo que te haga sentido, como que haya algo que tú digas, oye, yo conozco personas que son así, reírse de cosas que más encima a veces o te dan vergüenza o a veces como que uno está observando y como que, oye, pero ¿por qué la gente no se ríe de esto? Que yo lo encuentro tan cómico. Entonces creo que eso es donde uno se va fijando. Son cosas que uno como que va explorando y a veces tiene resultados que pueden funcionar y a veces, a veces no hay conexión, ¿no? Desde tu experiencia como cineasta y también espectador, ¿cuáles dirías que han sido los principales hitos que marcaron la evolución del cine chileno desde los años 90 hasta la actualidad? Mira, desde los años 90 bueno, desde el regreso, o sea, más que el regreso, desde que tuvimos democracia, podríamos decir, en los 90 obvio que hay un auge de cine chileno. No es que no se hizo cine en dictadura, pero se hizo muy poco. Y generalmente no hubo un circuito de estreno. Hubo muy poca película chilena en dictadura, pero hubo. Pero es que se nota, y esto no es que yo lo noto ahora, después, cuando yo era chico, pero sí hubo un momento en los 90 que yo sentí que se estrenaba harta película chilena, porque comenzó el Fondart, había más dinero, entonces hubo un boom del cine chileno. Película, no sé, pues yo en mi infancia, o un poquito más grande, pero yo recuerdo que El Chacotero Sentimental fue un éxito Sí, de taquilla. de taquilla y un éxito tanto que después me acuerdo que en mi casa estaba el VHS, a mí no me dejaban verlo, pero se hablaba de que era una película que todos querían ver. Incluso si la analizo ahora, quizás, no sé si la encuentro una gran película, pero sí encuentro que cuando las películas llegan a tener un nivel de conexión tan grande con los espectadores, igual hay que apreciar esos momentos, porque de algo te está hablando. Sobre todo que veníamos de la dictadura, entonces de repente hubo como este cine chileno, que podríamos decir la mayoría de las películas que hizo el Rumpi, o también después Sexo con Amor, que también fue un éxito. Entonces como que algo pasó que eran como las películas que podríamos decir del destape. No son películas políticas, son No. películas de,
que hablan de diferentes estratos sociales, pero también hablan del sexo, porque ahora podemos ver que los chilenos hablan del sexo. No sé si envejecieron tan bien, pero aprecio que hayan existido esas películas, porque si habla muy bien de que estas películas, incluso ahora podríamos decir que estamos más conservadores, pero que en un momento, o sea, Sexo con Amor hizo como 1 millón de espectadores, El Chacotero como 900.000, ahí tú puedes ver bien las cifras, pero son cifras que ahora no se llegan, entonces igual habla de algo importante. Y cuesta, yo creo que nadie en Chile creo que ha tenido, sabe, ni siquiera Fábula. Yo creo que nadie sabe cómo se comporta el espectador chileno. Eso es muy difícil de identificarlo. O sea, imagínate, Stefan versus Kramer hizo como 2 millones o no sé cuánto. Y Claro. después vienen las de López, que ninguna hizo tanto éxito hasta Sin Filtro, que fue su película Top. más grande. Sí. Pero también no deja de ser extraño una película como Machuca, que yo la encuentro una muy buena película, y incluso Machuca no está dentro de los estándares de una película comercial. No sé, Machuca, si tú la miras desde lejos, no es una película tan vendible. No, Es sí me como que gustó. es más cine de autor y a la gente le llegó mucho esa película. Sí. Obviamente que tiene que ver con memoria. Entonces, a mí me sorprende cómo a veces ciertas películas sobrepasaron el nivel de público o en un momento Salvador Allende de Patricio Guzmán era el documental más visto de Chile. Sí. Ahora ya no, porque Maite Alberdi rompió ese récord. Pero el cine chileno siempre encuentro que ha tenido esta extrañeza o ha tenido estos momentos, nunca con un patrón. Yo nunca podría decirte, yo sé cuál va a ser el próximo éxito del cine chileno. Eso es imposible. Es Se me impredecible. hace que entre impredecible y Sobras lo intentó muchas veces y no lo logró, hasta que lo logró, pero le costó mucho. Hay mucha película que Nicolás López tuvo películas y nombra a Nicolás López porque fue un director que desde su inicio lo que él quería hacer era cine comercial. Entonces creo que mi percepción sobre el cine siempre ha ido cambiando. Ahora estoy viendo cine comercial, pero también el cine chileno. Creo que en los últimos años tenemos algo que es más extraño y que se ha dividido una torta que antes no existía tanto, porque antes se hacían menos películas, entonces ahora se están haciendo hartas películas en un año. Eso no significa que se estrenen y que tengan, o sea, generalmente la mayoría de los directores estrena sus películas, pero eso no significa que tengan buen recibimiento de público. Exacto. Y lo que uno ve ahora que uno puede ver que hay una división muy clara en hacia dónde va tu película. ¿Va hacia un público de festivales, slash menos público, o tu película tiene una intención más comercial? Y eso siempre es difícil de definir. O sea, yo creo que las películas que hace Diego Ruggier son totalmente comerciales. Sí. Y eso es lo que buscan. Cumple su objetivo, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, Eh, sí. ¿Qué tipo de relatos han ganado protagonismo en el cine chileno, digamos, en los últimos 10 años? ¿Y cómo crees que han dialogado con los procesos sociales del país? Bueno, siempre vamos a tener, sí o sí, siempre va a haber un poco de cine político. Es algo que yo no estoy en contra de que no se haga, yo estoy como muy que es necesario. Solamente que eso no puede ser la cartelera. Creo que el cine chileno, mira, en un momento siempre ha existido harta comedia, aunque no lo creamos, ha habido harta comedia. Yo creo que lo que menos hay son géneros, otros géneros. ¿Ya? O sea, terror hay muy poco, salvo algunos experimentos de Jorge Holguín. Claro. Ciencia ficción, ni hablar. Eh,
western, hay como un ejemplo y también medio fallido. Creo que es súper difícil. Entonces hay una categoría media que le podríamos decir que hay drama y también un poco o películas de autor. Creo que... ¿por dónde era la pregunta? Que me estoy perdiendo, pero... Digamos, como el tipo de relatos que han ido ganando protagonismo en el cine chileno en los últimos 10 años, cómo estas temáticas han dialogado con los procesos sociales del país. Ah, ya mira, ¿sabes que hay algo que a mí me parece extraño y que a mí me gusta? Que al principio, yo cuando salí de estudiar cine, no sé, pues hubo todo este boom del cine chileno en festivales, todo este boom del cine chileno, no sé, po. De repente Pablo Larraín estaba estrenando en Venecia, Mariali Rivas en Sundance, Alejandro Fernández Almendra en Cannes, Sebastián Lelio en Berlín. Entonces hubo una gran presencia de cine chileno, podríamos decir que estuvimos de moda hace 10 años. Todas nuestras películas tenían estrenos internacionales, por fin los grandes festivales ponían a Chile en foco. La Nana le fue increíble en Sundance y en todos lados. Después estuvo incluso nominada, o sea, llegaron hasta los Globos de Oro, que eso es súper difícil. Son 5 películas que eligen en un año, de Claro. todas. Y sobre todo que es una película bastante barata, entonces compitió con pesos pesados. Y entonces, en ese momento, cuando hubo un cine de festivales, yo podría decirte que se tornó a hacer mucho cine que tuviera un contenido político o también un contenido de tramas mínimas, porque generalmente los festivales lo que más buscan son películas que experimenten, son películas que no estén, que se alejen de los circuitos comerciales. ¿Ya? Eso es lo que más busca, o sea, si tú ves las películas que están en el Festival de Cannes, salvo que se estrene Misión Imposible, pero las que están en competencia, generalmente no son películas tan comerciales. O si son hitos, se transforman en hitos después, como La Sustancia, pero Claro. son películas arriesgadas. Entonces, pero eso yo te podría decir que ha ido cambiando con la maduración de todos esos directores. Y yo podría decir que encuentro cada vez más arriesgado las tramas que, no sé, pues Sebastián Lelio ahora hace un musical, Sí. que es un género que no hay mucho en Chile. Antes No. existía Rojo la película. O Pablo Larraín después hace una película de vampiros en blanco y negro. Entonces también es algo que nunca habíamos tenido. Eh, Siento que hay más riesgo, hay más géneros, hay más ganas de hacer, no sé, Oro Amargo es un thriller con mineros, o no sé, Denominación de Origen, un documental falso de una longaniza. O sea, como que digo, creo que me sorprendió que como que los últimos años hay más riesgo que desde el que yo salí cuando estudié. Cuando yo salí era como, si tú quieres que te vaya bien, haz una película, no sé, para festivales, que tenga poca trama. Y muchas veces no a todos les gusta eso, po. Incluso a mí, yo no soy de ese estilo. Claro. Entonces creo que, pero algo que ha sido difícil, o también los documentales de Maite Alberdi, que desde la 11 en adelante cada vez han sido más populares. Y es raro porque, no digo raro que sea, es raro porque siempre se ha dicho que no hay tanto, los documentales no llevan no llevan gente a la sala. Es algo que siempre te dice Sí. el dueño de Cinehoids o de Cinépolis. Y Maite Alberdi rompió todos los moldes, pues, hasta La Memoria Infinita, que es como su película más popular. Dijiste que en promedio hace unos 10 años aproximadamente estábamos como de moda, ¿cierto? En el boom. Precisamente, ¿por qué crees que logramos captar la atención de la crítica especializada o fuimos tan aclamados en el extranjero en ese contexto? Mira, uno nunca entiende las modas, pero yo creo que tiene que ver con
que de un momento a otro, y tiene que ver una cosa generacional, Mm, en los 90 se hicieron, yo creo que incluso, no tengo el dato, quizás después tú cuando investigues me puedes golpear con el dato real, pero en los 90 se hizo harto cine. Pero yo creo que a medida que hemos tenido más generaciones de profesionales, mm, más gente que ha fracasado en esta industria y gente que le ha ido bien en esta industria, creo que cada vez es más, no sé, po, ahora existe una productora como Fábula que no hay proyecto que no sepan cómo conseguir el financiamiento y dónde estrenarlo y como que saben todos los modelos. Eso hace 20 años no existía. Todo era medio a través de concursos, a través del Fondar. Entonces creo que hay algo que ha pasado que no hemos ido poniendo más profesionales, mm, cosa que el cine argentino ya tenía antes que nosotros. claro. Y creo que las mismas, no sé, al ponerse más profesionales, tú te das cuenta que algo como los sueldos también ahora son más caros en el cine chileno, la gente gana mejor, se hacen muchas películas, ahora hay plata de afuera, hay películas de plataforma que se hacen en Chile. Entonces, hay más negocio ahora. Y lo que tú dices, ¿por qué se puso de moda? Eso es indescifrable, pero también es porque hubo una muy buena generación, es como el fútbol, Mm, en que de repente Pablo Larraín estrena en Cannes. Al año siguiente, La Nana le va increíble. Al año siguiente, no me acuerdo qué otra película, pero empezamos a sonar, a sonar, a sonar y los festivales empiezan a decir, oye, a ver, miremos lo que está pasando en Chile. Incluso no es que ahora no estén, pero ahora incluso cada año hay un cineasta que estrena en un gran festival. O sea, este año Diego Céspedes estrenó en Cannes más encima ganó un premio. claro. Cosas que antes, en los 90 eran cada 4 años pasaba algo, Miguel Litín o de No tan repente recurrente. Ricardo Larraín, pero eran como periodos bien. Sí, 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 sí. Entonces ahora, primero, y también yo que me he dado cuenta por una cosa entre ser alumno y también ser profesor, Mm, entra cada vez más gente a estudiar esto. sí, Yo cuando estudié en mi universidad éramos 15, ahora entran 80 por chuta. sección. Entonces, y cada vez hay más universidades, ahora está la Diego Portales. Eso no significa que todos vayan a tener trabajo, pero sí No, significa que hay como, por lo menos, se vienen muchas películas. claro, claro, claro. Hablando de financiamiento, eh, obviamente desde tu punto de vista práctico, ¿cómo se financia hoy una película como las que tú haces? ¿O cuál es la ruta habitual para levantar una producción acá en Chile? Mira, siempre van cambiando los financiamientos. Incluso ahora te podría decir que han cambiado. Antes, me están llamando, pero voy a colgar. Antes, antes solo existía como el fondo audiovisual. ¿Mm? Nicolás López también inventó un modo de financiar sus películas a través de auspicio y placement. No eran muy sutiles, pero de alguna forma logró financiar sus películas. Logró que Entel pusiera plata para el cine chileno. Logró que Corona pusiera plata para el cine chileno. Logró que Canon le diera sus cámaras y que entonces él no pagaba cámara porque las cámaras eran de Canon. ¿Mm? Esa es una vía. Luego viene la vía de financiamiento a través de fondos públicos, financiamiento a través de coproducciones, que son otros países,
financiamiento a través de Ibermedia, que también es un fondo concursable. Son puros fondos concursables que hacen que las películas se demoren mucho en financiarse. O sea, jamás una película a mí se me ocurrió ahora y la grabo la próxima semana, la grabo el próximo en enero. Eso es Ya, muy difícil que pase. La única manera que eso pase es tener financiamiento privado asegurado, pero como el cine, si bien puede generar ganancia, es demasiado riesgoso para decirle préstame 300 millones a alguien. Es claro. demasiado riesgoso. Sobre todo que hay películas que les va bien y ganan eso y devuelven eso. Hay películas que son un fracaso, que duran una semana en cartelera Sí, 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 después son desplazadas. y son desplazadas. Y generalmente hacer cine sigue siendo caro, aunque uno diga la tecnología, lo digital. Yo creo que eso hizo que ahora una serie que se hace acá en Chile puede tener no sé, nosotros podemos estar filmando el mismo estándar que una serie de HBO. Eso no pasaba antes. Ya. O sea, acá están las mismas cámaras que tú puedes Sí, 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 tener, las mismas cámaras recursos. porque acá tenemos, no sé, podríamos decir que la misma cámara con que se filmó Anora está acá en un rental chileno. Y uno podría hacer eso. Pero los financiamientos siguen siendo más baratos acá en Chile. Y algo nuevo que surgió hace como 4 años alrededor, que no existía, y es súper positivo, no lo encuentro para nada algo negativo, que ahora las plataformas estaban invirtiendo en este país. Ya, ¿En qué sentido? sí. Pablo Larraín hizo El Conde sin él poner nada de la plata de esa película. Maite Alberdi hizo la película esta, la última, ¿cómo se llama? No me acuerdo qué se llama, pero su última película, que es una ficción, también ni siquiera tuvo que postular a ningún fondo. Ella le vendió una idea a Netflix, Upa. Netflix le dio luz verde y hizo una película para Netflix. Eso significa que es un sistema raro y extraño para nosotros porque llega una plata que es extranjera, que se Sí, ejecuta en tu película, pero tiene una condición de que tú no eres dueño de esa película. claro. Es un servicio. ¿Eso vendría siendo como las coproducciones o no tan No, así? que en las coproducciones, mira, en las coproducciones, yo te voy a hacer un caso así, incluso que yo estoy metido en una hora. En las coproducciones, yo me gano acá en Chile una parte del financiamiento. ¿Mm? A través de un fondo público, después de mucho tiempo, me gano una plata. Pero mi película necesita más dinero. Sí, Entonces, generalmente, Chile tiene convenios de coproducción con algunos países. Existe con España, existe ahora con Uruguay, existe con Brasil. Entonces, yo puedo ir a una productora brasileña y decirle, me encantaría que esta película postuláramos con Brasil y yo ya les digo, ya tengo ganado un 50% de la película, pero ahora falta que el 50% se lo ganen en Brasil. claro. Obviamente, ahí se hace un contrato, ellos también son parte de la película. Y si tú te ganas ese fondo en Brasil, la película ya es una coproducción chileno-brasileña. Ya, sí. O sea, si tú, Los Colonos es una coproducción entre casi 6 países. Harta colaboración. Y porque era una película muy cara, entonces Sí, necesitaron plata de Francia, de Inglaterra, de Chile, yo no me acuerdo, pero tiene como 6 países. Eso a veces también es súper complejo porque al final tienes 6 socios. sí, Es súper lento. Esas son las coproducciones. Pero en cambio, en las plataformas es más complejo porque si bien te pagan muy bien, la película es de Netflix. mm, se lleva todos los derechos.
se llevan todos los derechos, o sea, la película es de ellos, la Sí. película, porque yo te podría decir que Paro la Reina ahora, si alguien en Francia la quiere hacer no y le gustó, los derechos siguen siendo de él, pero del conde no, No, claro. salvo el guión, salvo, pero la película es de Netflix Sí, 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 sí. y toda plata que le saque es de Netflix. Oye, una pregunta como en relación a la que te hice anteriormente. Personalmente a ti, digamos, ¿cuáles vendrían siendo las entidades privadas que te han ayudado a financiar proyectos cinematográficos, también sea fondos locales o internacionales? Si los podrías mencionar, por favor. Uy, a ver, más que fondos privados he tenido suerte a través de premios que me he ganado en festivales. ¿Mm? Son como inversiones que uno puede poner. Hay premios que uno gana, no sé, pues en millones de pesos. También socios privados, gente que uno conoce y que le interesa el cine y que uno tiene que decirles como, bueno, si tú vas a recuperar esta plata, es una inversión que puede no recuperarse y también que generalmente, no sé, pues, yo he grabado el 2020 y la película se estrena el 2023, entonces siempre hay esperas muy grandes. De financiamiento privado, no he tenido ningún acercamiento a una empresa propiamente tal, pero cuando yo trabajaba en Wood Producciones con Andrés Wood, su película Violeta tuvo un financiamiento por Minera Escondida, bastante alto. ¿Ya? Y la obligación era que ojalá Minera Escondida saliera en el póster, que saliera en el inicio, porque puso una suma importante de plata. Entiendo. Es Eh, también es como también Sokimich puede darte plata, pero a mí no me gusta, pero por una cosa de que siento que es una empresa que está mal vista, sí, verdad, está un poco manchado. está Oye, manchada. entonces, bueno, una pregunta más personal. ¿Cómo evaluarías el rol, digamos, del Estado chileno en términos de fomento y financiamiento hacia el cine nacional? Es decir, ¿qué ha funcionado bien y qué no, que se puede mejorar? Pucha, hay cosas que van y vuelven. Hay experimentos que van y vuelven. Yo creo que lo difícil es que, no sé, pues en algún momento teníamos Corfo Sí. y Corfo daba plata para, no para hacer tus proyectos, sino para iniciar. Uy, se quedó pegado. Ay, ¿Me te quedaste escuchan? pegado, Bernardo. ¿Volvió? ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora ¿Sigo sí. Te quedaste un congelado poco como dos mal? segundos nomás. ¿Cómo? Sí, muy raro. ¿Y No ahora se alcanzó se a logra? escuchar toda la respuesta. Ahora sí, Bernardo, pero no se alcanzó a escuchar toda la respuesta. Oye, una breve interrupción. Nos quedan 8 minutos de entrevista. En caso de que se cumpla el tiempo, ¿podríamos iniciar una segunda entrevista para terminar las preguntas? No, no, no Sí, es tan obvio. extenso. Sí, Ya, obvio. muy amable, para no estar tan preocupados del tiempo. Bueno, te repito la pregunta, ya que no se escuchó el inicio de tu respuesta, pero era ¿cómo evaluarías tú el rol del Estado chileno, digamos, en el fomento y financiamiento del cine nacional? O sea, ¿qué ha funcionado bien y qué no, o qué podría mejorar mejor? Perdón, funcionar mejor. Mira, siempre existe una crítica al Estado y porque es fácil criticar, Obvio. pero también yo siento que hay cierto privilegio. Bueno, primero estamos en un privilegio que no tiene otros países. O sea, Argentina en este momento tiene congelados los fondos del cine hace 2 años. Ya. Esto es súper crítico. Eso significa que los cineastas argentinos están parados, no están Ya. filmando. Eso es algo que ojalá no lleguemos, o sea, algo que me No. daría terror que pase. Entonces,
Sí, es algo difícil. ¿Difícil en qué sentido? No ganan muchas películas al año y hacer un fondo es algo súper, súper complejo y muchas veces tu película tiene que estar súper, 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 súper preparada y súper bien documentada para poder ganarse los fondos. Y muchas veces eso significa que las películas más libres, más locas, o una comedia más simpática, muchas veces hay que llenarla de cosas para que se ganen los fondos. A veces tiene que ser un contenido temático, un contenido que hable de algo que para ganarte el fondo. Claro. Eso es difícil, pero igual, más que ponerme tan crítico, también yo me he ganado muchos fondos y conozco amigos que se han ganado varios fondos. O sea, digo, no es algo que uno podría pensar, y no me gusta decirlo así, porque existe, no sé, como hay algunas empresas que se ganan todos los fondos y Sí, con el tiempo, pucha, esto es súper, hay que saber cómo hacerlo, pero con el tiempo me he dado cuenta que, no sé, conozco gente joven que se ha ganado fondos y que no tenía nada de experiencia. Conozco gente, ya obviamente directores connotados que se han ganado fondos. O también he conocido el lado contrario, como podría decirte, Fábula queriendo postular y no ganando. Entonces creo que si bien es poco la plata que hay, todavía no estamos en un momento como, porque en Estados Unidos no existen estos fondos. ¿no? Entonces, pero no estamos en un momento donde hay gente como productores que pongan plata. Digo, como poner plata real, porque todavía el negocio es bien inestable. Ya, Entonces, la garantía que te da ese fondo es algo súper bueno porque es plata que si bien se tiene que transformar en una película y es una responsabilidad país, no es una plata que tú tengas que devolver. Entonces, qué cosa más satisfactoria que poder, no sé, pues yo que hice historia y geografía sí, con fondo. Para mí, qué cosa más satisfactoria que grabar mi película y que yo no tuviera nadie que me dijera. No tuve nadie que me dijera, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, porque el fondo en ese sentido es libre. Tú tienes que ya, rendir bien y que no... Igual mi película no fue una gran película en el sentido de producción, pero sí hizo que a través de los fondos no sé, pues yo no esté endeudado. claro. Yo no le debo a nadie. Oye, un aviso nomás, digamos que nos van quedando como 4 o 5 minutos, así que si se acaba esto, para que no nos extrañemos. Ok. Voy a hacer otra pregunta en relación, digamos, como al cine, mirada internacional. ¿Qué lugar está ocupando, según tú, obviamente, el cine chileno a nivel internacional? Mm, yo no sé si el cine chileno... A ver. No sé si el cine chileno tiene una marca tan grande como si la tiene el cine argentino o el cine brasileño. Y yo creo que seguimos dentro de América Latina estando como en un cuarto lugar o quinto lugar. Sí tiene buenos representantes. El nombre de Sebastián Lelio suena. Sí, sí, El nombre de Pablo Larraín suena. Digo, suena. No sé si la gente lo asocia a cine chileno, lo asocian a directores que tienen cierto prestigio. sí, El nombre de Maite Alberdi en algunos locales, en algunos lugares como España suena, la conocen. Pero no sé todavía si tenemos una unidad como, no sé, pues en España el cine argentino es sinónimo de calidad. sí, Nosotros todavía no tenemos eso y eso creo que se demora. Eso solo se trata a través de, ir demostrando a través de los años mejores películas y mejores historias. Pero creo que no, entonces yo más que destruirte la pregunta,